Cuando la situación en Italia estaba alcanzando un punto de ebullición en 1943 con la caída del gobierno fascista, llegaron a la península refuerzos alemanes masivos. Los aliados reconocieron que si ejercían presión sobre el control de Italia por parte de Alemania, la Wehrmacht se vería obligada a desviar tropas del este al oeste, debilitando su frente contra los avances soviéticos. Se lanzó un tanque colosal para liberar a Italia. La batalla al norte de Sicilia hacia Roma fue un asunto lento y brutal para los aliados, pero todo se derrumbó en la región montañosa al norte de Nápoles, cuando los alemanes intentaron ferozmente mantener su línea de invierno y fortificaron sus posiciones en el monte Semacro y el monte Lango. Sin embargo, si los aliados esperaban avanzar hacia Roma, tendrían que cruzar el pequeño valle entre las montañas y capturar la ciudad de San Pietro Infime, vigorosamente defendida. Mientras la 36ª División estadounidense soportaba las extenuantes ráfagas invernales mientras se preparaba para su incursión a través de lo que se conocía como el Valle de la Muerte, nunca podrían haber imaginado lo que el destino les tenía reservado. Liberar a Italia. El hecho de que el régimen de Benito Mussolini se hubiera convertido en un importante error garrafal en lugar de una ventaja para los esfuerzos bélicos de Alemania quedó completamente claro en la primavera de 1943. El gobierno fascista no solo había fracasado en sus intentos de capturar territorio en el norte de África, sino que, cuando 1942 llegó a su fin, la presión interna para derrocar al gobierno de Mussolini, el gobierno estaba ampliamente extendido por toda Italia y el poder se había fracturado gravemente dentro del Estado. Si no fuera por la fuerte presencia alemana en el país, Italia se habría rendido a los aliados meses antes, ya que la mayoría de las regiones y las facciones querían hacer las paces con ellos. Y Hitler estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para mantener el control de la península italiana. Al mismo tiempo, las tropas británicas y estadounidenses reconocieron que liberar a Italia del control nazi proporcionaría potencialmente otra entrada al territorio alemán y debilitarían sus esfuerzos por contener el avance de las tropas soviéticas en el frente oriental. Luego los aliados comenzaron su incursión en la Europa controlada por el Eje el 10 de julio de 1943, con desembarcos sincronizados en la isla de Sicilia. Las desmoralizadas tropas sicilianas ofrecieron poca resistencia a las fuerzas invasoras hasta que llegaron refuerzos alemanes al norte. El 8º ejército desembarcó en la parte sureste de la isla, mientras que el 7º ejército estadounidense, al mando del general George Siglo Patton, desembarcó en la costa sur de Sicilia. En 3 días, 150.000 tropas aliadas estaban en tierra. El 17 de agosto, las fuerzas de Patton llegaron a Messina antes que el teniente general Bernard Montgomery, completando la conquista aliada de Sicilia y ganando la llamada Carrera a Messina. La repentina caída de Sicilia en manos de los aliados sumó el caos a los funcionarios de Roma. Pronto, la presión política provocó el colapso del gobierno de Mussolini y en la mañana del 25 de julio, el Duce se vio obligado a dimitir. La línea del invierno. El 26 de julio, el mariscal Pietro Badoglio tomó el control del gobierno italiano y la nueva administración rápidamente inició negociaciones secretas con los aliados. En octubre, las tropas aliadas habían desembarcado en la Italia continental y el gobierno de Badoglio se rindió rápidamente, provocando la furia de los comandantes alemanes. Aún así, Alemania no se rindió tan rápido, en cambio se atrincheró con una amplia gama de barreras defensivas que se conocería como la línea del invierno. Los alemanes utilizaron la región montañosa para establecer una serie de zonas defensivas prácticamente impenetrables para hacer que la incursión aliada fuera lo más lenta y dolorosa posible. Este esquema dividió al país en el norte controlado por los alemanes y el sur controlado por los aliados. La barrera alemana más meridional se extendía desde Temouli en el este, a lo largo del río Biferno a través de los Apeninos hasta el río Volturno en el oeste. A medida que el avance aliado se desaceleró hasta llegar a un punto muerto antes de la línea del invierno, los comandantes aliados se dieron cuenta de que la única forma de llegar a Roma sería atravesar el pequeño valle entre el monte Semacro y el monte Lango y capturar el pequeño pueblo de San Pietro Infine. Sin embargo, la tarea sería arriesgada y abrumadora, ya que los alemanes habían visto el valor táctico de San Pietro,
con sus anchos muros de piedra y su impresionante vista del Monte Langou y la Ruta 6, y lo convirtieron en una gran fortaleza que paralizaría cualquier invasor. Preparación para la batalla. Los alemanes llegaron a San Pietro en septiembre de 1943 e inmediatamente se prepararon para resistir la invasión aliada. Lo que alguna vez fue un pequeño y tranquilo pueblo en la campiña italiana pronto se convirtió en el punto focal de un refuerzo bélico masivo. Alemania no solo fortificó las posiciones de sus tropas en las montañas cercanas, sino que también transformó el pueblo en fortificación. Además reclutaron a todos los civiles varones de entre 15 y 45 años y los obligaron a cavar trincheras y llevar municiones a los puestos alrededor de la ciudad y el monte Semacro. Los civiles que escaparon de la aldea para no ser esclavizados huyeron a las cuevas de las montañas cercanas, donde se enfrentaron a un destino igualmente brutal. Los alimentos y el agua eran extremadamente escasos, y el clima paralizante pronto comenzó a pasar factura. Los ciudadanos de San Pietro murieron rápidamente de frío, hambre o de trabajar tan duro, y los cuerpos encontrados en las cuevas fueron retirados y colocados en el Valle de Abajo, que llegó a ser conocido como el Valle de la Muerte. Las tropas alemanas habían desplegado un enorme aparato defensivo en todo el territorio, dando especial importancia al Monte Sambucaro y al Monte Langou, ya que dominaban el valle y proporcionaban una importante ventaja táctica, permitiendo controlar el largo tramo de la Ruta 6 por donde avanzarían los aliados. Enfrentándose a una posición tan fortificada hizo que la eficacia de cualquier ataque fuera considerablemente limitada, y el enfrentamiento inicial fue lento y gradual. El quinto ejército estadounidense comenzó a atacar la línea Reinhardt-Diagonal Bernard ya el 5 de noviembre y continuó los ataques de artillería hasta diciembre. La batalla. Después de casi un mes de bombardeos y ataques de artillería, el quinto ejército estadounidense y la 36ª División comenzaron su incursión en el Valle de la Muerte, pero el frío devastador hizo que el choque fuera mucho más agotador y atormentador para los soldados combatientes. El ataque frontal a las posiciones alemanas en San Pietro Infine y sus alrededores comenzó el 8 de diciembre, dirigido por el segundo cuerpo del quinto ejército del mayor general Jeffrey Keyes. Mientras tanto, la línea alemana fue defendida por dos elementos del tamaño de un batallón del 15º Régimen de Granaderos Panzer y un batallón de la 71ª División de Infantería, ambos parte del XLV Cuerpo Panzer del 10º Ejército Alemán. Después de una semana de salvajes ataques y contraataques por parte de las facciones de colisión, el 143º Régimen de Infantería de la 36ª División de EU, el tercer batallón de guardabosques y el equipo de combate del 54º Regimiento de Paracaídas de EU pudieron tomar el control de Monte Sambucaro y expulsar a los defensores alemanes de la cima. Aún así ni el frío ni los alemanes disminuyeron, las bajas fueron enormes para ambos ejércitos, pero aún más para los aliados, ya que tuvieron que luchar con posiciones fuertemente fortificadas ubicadas en lo alto de las montañas. Después de tomar Sambucaro, el 143º de Infantería ayudado por el 54º PRCT, continuó avanzando hacia el oeste a lo largo de los hombros de Sambucaro para tomar San Vítor del Lacio. Mientras tanto, el 142º de Infantería, apoyado por el primer grupo motorizado italiano, debía capturar el Monte Langou al sur de la Ruta 6, logrando con éxito el control de los dos puntos que dominan el valle. Colocada justo en el medio, la 141ª Infantería planeó invadir la ciudad de San Pietro el 15 de diciembre. El ataque terrestre de la 36ª División comenzó a las 12 y los aliados encontraron una fuerte resistencia, incluso cuando la aldea había sido destruida casi por completo, por ataques de artillería de ese punto. En un esfuerzo desesperado por romper las defensas alemanas, los aliados fueron encabezados por el 753º Batallón de Tanques, atacados por 16 tanques Sherman y cazacarros. Sin embargo, el ataque blindado fue un completo desastre ya que las numerosas minas y puestos antitanques colocados por los alemanes destruyeron los tanques aliados. Solo 4 de los 16 tanques iniciales sobrevivieron al tanque. Los aliados intentaron tomar la aldea 4 veces más, pero fueron constantemente repelidos y contraatacados por los implacables alemanes. Finalmente, las debilitadas tropas enemigas decidieron retirarse de San Pietro después del último encuentro. Secuelas.
Durante la batalla y los acontecimientos que la precedieron y siguieron, el Quinto Ejército sufrió 16.000 bajas. Las ganancias territoriales logradas por los aliados habían sido lentas, dolorosas y costosas. La batalla de San Prieto resultó en la destrucción total de la ciudad por una combinación de combate cuerpo a cuerpo, mortero y artillería aliados y alemanes, y la política alemana de tierra arrasada. Aún así, los italianos finalmente construyeron la ciudad cerca de donde se encontraba originalmente. Al final, la campaña general para traspasar la parte más meridional de la línea de invierno alemana requirió 6 semanas de intensos combates, desde principios de noviembre hasta finales de diciembre. Aunque tuvo éxito, generó duras críticas por parte de los medios de comunicación y de la población estadounidense, que consideraba que invadir Italia desde el sur era una idea terrible. Sin embargo, la batalla resultó esencial para acercar a los aliados un paso más a Roma y obligar a los nazis a retirarse de la península italiana.